Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas y estrategias del interrogatorio y contrainterrogatorio. Estamos desarrollando el tema relativo a la entrevista de los testigos y una vez que hemos determinado cuáles son los objetivos que persigue la entrevista previa al testimonio o declaración de nuestro testigo, vamos a analizar entonces lo relativo a las reglas para llevar a cabo una entrevista. Eh, en ese orden de ideas es importante precisar que para poder llevar a cabo una entrevista en forma adecuada se sugiere observar las siguientes reglas. En primer lugar, hay que prepararse bien para la entrevista. Antes de realizar la entrevista se sugiere familiarizarse con la escena del crimen y con las evidencias encontradas. Para ello se recomienda analizar los informes o actuaciones de tal manera que se pueda hacer un diagrama mental de lo que no pudo haber sucedido para confrontarlo con lo que nos vaya a referir el testigo al momento de llevarse a cabo la entrevista. En segundo lugar, se sugiere que se explique al entrevistado la razón de su entrevista. Es decir, el testigo debe saber la importancia de transmitir el conocimiento que tenga del hecho para el descubrimiento de la verdad y además que puede quedar vinculado al proceso como testigo. En tercer lugar, se sugiere invitar al testigo a decir la verdad. En ese orden de ideas hay que explicarle al testigo que debe referirnos únicamente lo que le consta del hecho y sobre todo advertirle que en la audiencia de juicio oral, al momento de llevarse a cabo el debate durante el desarrollo de lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio y sus diversos estadios, este pudiera incurrir en el delito de falsedad de declaraciones si nos proporciona información o datos falsos, es decir, si este miente. Ahora, también se recomienda ser amable al momento de entrevistar a nuestro testigo, para lo cual se sugiere incentivarlo o apoyarlo en algo que a éste le preocupe. Por ejemplo, si faltó a su trabajo por estar acudiendo a la entrevista, pues hay que ofrecerle, llamarle a su jefe para explicarle las razones del por qué no pudo acudir a trabajar. Y en caso de poder cumplirlo, hay que ofrecerle garantías de seguridad y sobre todo se recomienda hablarle con la verdad. Otra recomendación que se sugiere es no discriminar al testigo. Es decir, no se deben tener prejuicios hacia una persona por su sexo, raza, escolaridad o condición socioeconómica. Todos los testigos son valiosos para nosotros porque aportan información para la investigación de la verdad. Ahora bien, debemos proyectarle tranquilidad y confianza de nosotros mismos al entrevistado y esto se logra conociendo el hecho, la escena del crimen, la ley y sobre todo con nuestra experiencia. Para ello se recomienda buscar y ubicar un lugar apropiado para llevar a cabo la entrevista. Otra sugerencia o regla para poder llevar a cabo en forma adecuada una entrevista es que se tenga en cuenta la personalidad de nuestro entrevistado. En ese orden de ideas, de acuerdo a la personalidad de la persona que vayamos a entrevistar, se deben utilizar diversos tipos de preguntas que sabemos ya de antemano cuáles son las que la ley nos permite realizar y la finalidad es obtener información que nos permita esclarecer el hecho que se investiga, es decir, podemos realizarle preguntas abiertas, cerradas, generales, particulares, etcétera. La cuestión es obtener la verdad que estamos buscando a fin de esclarecer el hecho que se investiga. Eh, Debemos evitar además interrumpir permanentemente a nuestro entrevistado. En ese orden de ideas,
Si deseamos hacer alguna aclaración, lo recomendable es no interrumpir a nuestro entrevistado y realizar notas y preguntarle cuando éste haya terminado de hablar, a menos que se trate de una persona que hable demasiado y no diga nada o lo haga sin especificar. Se sugiere además observar permanentemente a nuestro entrevistado, es decir, observar detenidamente los movimientos y gestos que realiza al momento de estársele practicando la entrevista, así como si se pone nervioso con alguna pregunta e incluso si alguna de ellas le molesta, en especial si está tratando de batir alguna respuesta. Por ejemplo, se puede presentar que cuando se le somete al entrevistado a ciertas presiones o cuando se le menciona algo que lo relaciona, pues este se ponga nervioso. Así podemos decir que el apartar la mirada del interlocutor es una reacción corriente en momentos de mucha ansiedad y sobre todo cuando se presenta una situación incómoda. El sonrojarse también, por ejemplo, se puede presentar cuando se somete al entrevistado a ciertas presiones o cuando se le menciona algo con lo que él está relacionando el tema. La respiración acelerada también nos demuestra nerviosismo y se dice que la respiración errática se puede presentar en algunos casos de pánico. Asimismo, se dice que el hecho de que el entrevistado trague saliva también nos demuestra nerviosismo e inseguridad. El sudor suele aumentar cuando la persona está diciendo mentiras y en lo cual se refleja especialmente en la nariz y las manos. Los movimientos de los pies, así como el cambiar el cruce de piernas, el ir corriendo a la silla de atrás, también pueden significar que la pregunta que se le está formulando al entrevistado resultó en ese momento difícil o comprometedora, es decir, que el entrevistado está tratando de evadir algo. No obstante lo anterior, también debe tomarse en consideración que el hecho de que un testigo demuestre nerviosismo no siempre va a significar que éste nos esté mintiendo. En este caso se sugiere identificar la pregunta que causa una reacción especial, para lo cual se debe ser insistente en ella a fin de establecer qué es lo que le molesta a nuestro entrevistado. Esto puede lograrse reformulando la pregunta, cambiando por ejemplo el tono de voz, preguntando directamente por qué razón tuvo esa reacción, etcétera. Asimismo, también se sugiere identificar las inconsistencias eh, entre las distintas respuestas que nos da nuestro testigo entrevistado, con la evidencia física o con la declaración de otros testigos que se tengan hasta el momento, conforme vayamos confrontando estos datos con las preguntas que le formulemos al entrevistado a fin de explorar sobre la razón de las mismas, y esto nos servirá de base para evaluar la credibilidad del testigo. Por ejemplo, si el testigo refiere que oyó 5 disparos y solamente se encontraron 3 casquillos percutidos, esto nos arroja en una parte que su declaración es un poco contradictoria. También pudiera acontecer que en determinado momento nos refiera en parte de su entrevista que los hechos sucedieron a las 7 pm, por ejemplo, y en otro momento nos refiere que sucedieron a las 10. De ahí la importancia de confrontar y identificar las inconsistencias en el desarrollo de la entrevista. Para ello se recomienda utilizar la técnica de la misma pregunta, pero en distinta forma, sobre todo cuando exista duda, para ver si nos está dando una respuesta diferente o está cayendo en contradicción. Asimismo, se sugiere que después de las preguntas abiertas
se le realicen preguntas a detalle. Por ejemplo, hay que preguntarle en qué sitio estaba en el momento en que se cometió el crimen y cuántas personas sabe que participaron en el hecho. Y finalmente se recomienda que se elabore un croquis de ubicación, esto según lo narrado por el propio testigo, y hay que preguntarle a si está en capacidad de hacer dibujos o diagramas que ilustren lo acontecido. Si no puede hacerlo, esto nuestro entrevistado lo podemos hacer nosotros mismos, o bien apoyarnos de un planimetrista para que lo haga, y hay que mostrarle en su momento el croquis al testigo para ver si representa lo sucedido y que logra ubicarse en el mismo de acuerdo con su versión. Estos diagramas nos van a permitir mostrar en la audiencia de juicio durante el desarrollo del debate y en forma técnica la ubicación y la oportunidad que tuvo el testigo de observar los hechos que nos relató. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la entrevista de los testigos. Como bien lo comentamos, siempre es importante realizar una entrevista preliminar antes de la declaración o testimonio ante el órgano de juicio oral, y todo ello nos va a permitir identificar si en verdad la persona que vamos a presentar como testigo es propiamente un testigo valioso que pueda aportarnos material probatorio para el esclarecimiento del hecho, o por el contrario, pues es un testigo que lejos de ayudarnos a nuestra teoría del caso, pueda darnos información dudosa o sospechosa, o simplemente que incluso pudiera desvirtuar nuestra teoría del caso. Bien, con esto me despido. Estaremos desarrollando desde luego más videos relacionados con nuestra asignatura. En un siguiente video estaríamos analizando lo relativo a la preparación de los testigos. Hasta pronto.